Cuaderno de Economía llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.live. Oh, the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola, ¿cuál es la huella económica del terror? Para responder esta pregunta, habría que primero reflexionar en torno a quiénes fueron los principales afectados por la violencia terrorista entre 1980 al año 2000. Bueno, fueron las y los más pobres del Perú, sobre todo las y los más pobres del campo. Y es que el costo económico del terror se dio sobre el capital humano en primera instancia. Un capital humano que no solamente fue asesinado, secuestrado, violado y maltratado, sino que fue obligado a desplazarse desde sus centros productivos, dejando atrás sus principales unidades económicas y de negocio. Equivale a que tú dejes tu cómoda oficina en Carnaval y Moreira, por ejemplo, para ir a servir el almuerzo a algún terrorista. Esto significó también, entre aquellos años de conflicto armado interno, un desplazamiento brutal de familias enteras que se tradujeron en crisis humanitaria. Lo que vimos en Afganistán hace un mes, se veía acá mes a mes, entre 1980 y el año 2000, en Ayacucho y en Huancavelica. Este desplazamiento, esta suerte de desarraigo económico que golpeó al capital humano se tradujo en mayor pobreza, en un incremento brutal de desempleo. Como costo económico del terror también se vio alentado el subempleo y la precariedad laboral o la precarización del mercado laboral, un fenómeno que se perpetuó hasta nuestros días. Ante esto hay que también hablar de un golpe económico sobre los niveles de productividad del campo, generando atrasos en función a la renta de factores o en función a la productividad de factores. El campo fue destruido y las relaciones sociales, económicas, de mercados también fueron desmanteladas por la violencia terrorista, ¿verdad? Y en ello también, o en medio de todo ello, la descapitalización agrícola como parte de este costo económico, donde no solo se destruyó infraestructura de caminos, se destruyó acuíferos, se destruyó cuencas de ríos, canales de regadío, sino también se saqueó y se desmantelaron organizaciones productivas, ¿verdad? Las cifras, entre 1980 a 1988, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación calcula en alrededor de 9.184 millones de dólares el costo económico del terror. Este se explica en un 41% sobre la industria del comercio, en un 22% en la energía y en un 20% en la agrícola. Si nosotros traemos a valor presente estos 9.000 y pico millones de dólares, bueno, vamos a encontrar que probablemente ubiquemos esta cifra casi duplicando la original, ¿verdad? El costo promedio, por ejemplo, de afectación de una familia en el campo, en Ayacucho, en Huancavelica, ¿no?, que se vio arrasada no solamente en un fuego cruzado, no solamente por Sendero Luminoso y por las Fuerzas Armadas. Bueno, el costo promedio de afectación total o parcial sobre el patrimonio significó $5.000 para esta familia en unas condiciones paupérrimas, en pobreza extrema. Eso es un chupo de plata para una familia campesina, agrícola, propietaria de una pequeña unidad agrícola, ¿verdad? A ver, entonces Sendero Luminoso, desde lo económico, significó un golpe hacia o en torno a la infraestructura productiva, un golpe en servicios, en caminos, descapitalización del agro, baja productividad, pérdida de patrimonios, golpe en infraestructura sanitaria, educativa, desarticulación de circuitos comerciales, redes de negocio, canales de distribución, mercados, un desarraigo productivo que también significó un deterioro de la economía. Este fue el costo, el gran costo económico del terror. Alterar formas de trabajo, alterar mercados, alterar infraestructura. Bien, ya después Alan García I, Alberto Fujimori, se encargarían de darle el tiro de gracia a la economía, ¿no?, a través de sus simplificaciones y sus corruptelas. Y es que, a ver, con conclusiones, la memoria y la dignidad
consiste también en desarmar y desarticular aquella narrativa que relativiza los asesinatos de Sendero, que relativiza el golpe moral, que relativiza la afectación en función a las vidas humanas, y también la memoria y la dignidad significa desarticular y desmantelar aquella narrativa que relativiza el golpe económico. Y en eso usted, señor presidente de la República, Pedro Castillo, tiene una gran responsabilidad en depurar, asear y adecentar los cuadros técnicos que justamente relativizan o romantizan este impacto económico del terror, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué, señor presidente Pedro Castillo, tiene usted esa responsabilidad? Porque el Estado peruano tiene también una deuda de reparación económica para con esta gente. Así que asuma su rol y su responsabilidad. Está en sus manos, señor presidente Pedro Castillo. Esta columna va dedicada a las más de 30.000 víctimas directas de Sendero Luminoso. Memoria y dignidad y terrorismo nunca más. Muchas gracias. Tener una web es señal de éxito. Compra tu dominio y hosting en yachay.lat y proyecta tu negocio en grande. Yachay.lat, tu tienda online hoy.